Cuando se lanza un nuevo iPhone hay 3 vídeos que siempre me pedís. ¿Qué opino yo sobre el nuevo modelo? ¿Cómo lo he personalizado? ¿Y qué tal es su cámara? Y es que mira, por primera vez tengo los 2 dispositivos conmigo, el 16 normal y el 16 Pro. Y como ya te he contado realmente lo que opino sobre los 2 modelos y ya te he contado cómo tengo personalizado mi iPhone, he pensado que hoy vamos a hablar sobre la cámara. Pero no solo centrarme en el modelo que yo estoy utilizando, el 16 Pro, sino más bien de ambos modelos. ¿Habrá tanta diferencia? Uno de los principales motivos por los que yo como Judith sigo eligiendo tener un iPhone cada año que pasa, dejando de lado el sistema operativo iOS, es precisamente por su cámara. Y es que te dediques a la creación de contenido o simplemente te gusta hacer fotos o vídeos, estarás de acuerdo conmigo en que el iPhone es un muy buen dispositivo por lo que hace a la cámara. Ahora bien, siempre se ha dicho que si quieres la máxima calidad, entonces vayas mejor a por el modelo Pro. Pero, ¿eso es realmente así? ¿Hay tanta diferencia? Pues a ver, aquí cada uno ya tiene su propia opinión, pero sí que es cierto que existen varias diferencias entre estos 2 modelos. Y es probable que el motivo por el que te acabes decantando entre uno u otro sea la cámara. El año pasado, cuando me compré mi iPhone 15 Pro, yo ya te subí un vídeo hablando sobre la maravillosa cámara que tenía ese dispositivo. Y es que este año hay prácticamente 3 cositas nuevas en estos nuevos dispositivos. Por lo que si quieres ver los parámetros que yo utilizo a la hora de hacer fotos o qué significa cada cosa o ver una funcionalidad en concreto, pues es que el vídeo que hice el año pasado sigue siendo útil. Y como tampoco quiero hacer una réplica exacta del vídeo del año pasado, pues te lo dejo directamente aquí en tarjetita por si quieres ir a verlo. En el vídeo de hoy me voy a centrar más en aquellas cosas que literalmente han puesto nuevas en estos modelos. Así que si la cámara para ti es un motivo de compra, no tanto de renovación si tienes un 15 o un 15 Pro, ¿vale? Creo que este vídeo te puede ayudar precisamente a sacarte alguna duda si estabas entre el modelo anterior, el 15 Pro o el 16 Pro, o incluso llegarte a plantear, en cambio de ir a por el 16 Pro, ir a por la gama normal, el 16 a secas. Así que empezamos. La primera funcionalidad de la que te quiero hablar es la que más habrás oído hablar seguramente en redes, el nuevo control de cámara, el nuevo botoncito que encontramos en la parte lateral de los iPhone. Que por cierto, si te estabas planteando el iPhone 16 normal o 16 Plus y no sabías si esta funcionalidad estaba, pues sí. Esto del botón del control de cámara está en ambos dispositivos. No es algo exclusivo como habíamos visto en otras ocasiones del modelo Pro. Esto del botón del control de cámara no deja de ser un acceso directo para 1. Abrir la cámara y 2. Poder controlar las funcionalidades clásicas de la cámara tanto en vídeo como en foto simplemente con un solo dedo en esta posición. Tanto en horizontal como también en vertical con estos dedos. Bueno, y si eres zurdo tal vez con la derecha y con este dedo de aquí. Judith, ¿este botón trae nuevas funcionalidades? Pues no, realmente todo lo que puedes controlar con el botón del control de cámara lo puedes hacer también si tienes un iPhone 15 porque absolutamente todo lo puedes hacer con tu dedo como hemos hecho siempre. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues como te digo, realmente para tener un acceso directo o en principio encontrar funcionalidades de una manera un poco más rápida o sencilla. Y es que esto va a depender muchísimo de cuánto tiempo lleves utilizando un iPhone, es decir, cuánto estás acostumbrado a utilizar de una manera el iPhone y también tiene mucho que ver según cómo tú utilices el iPhone, porque por ejemplo, es verdad que yo no le he dado casi ninguna utilidad más allá de tener, como digo, un acceso directo más rápido a la cámara, simplemente con un clic, que por cierto, si tienes un iPhone anterior, también puedes ponértelo en el botón de acción en caso de que tengas el iPhone 15 Pro, por ejemplo, puedes ponértelo como atajo, como acceso directo en el botón de acción, así que si quisieras un botón para abrir la cámara automáticamente, hay otras opciones. Sí que es verdad que hay ciertos parámetros que a la hora de regularlos veo bastante cómodo utilizar este nuevo botón, ya que al final es algo más áptico y funciona según la pulsación, pues un clic, 2 clics, incluso pues funciona de esta manera, ¿no? Que puedas arrastrar el dedito e ir cambiando las opciones. Es bastante cómodo en ese sentido, pero es cierto que si buscabas una nueva funcionalidad, esto no te lo va a ofrecer.
Hay una cosa que tal vez no conoces y quiero enseñártelo en este vídeo porque es verdad que desde que yo activé esto, bueno, funciona un poquito mejor este botón. Y es que es verdad que yo de primeras, cuando los pude probar antes de que salieran al mercado, es cierto que me costó un poco entender la funcionalidad o incluso el funcionamiento, mejor dicho, porque me costaba hacer clic en él y además con una mano, yo que tengo la mano tan pequeña, me costaba bastante hacer clic sin que saliera la foto movida o que me fuera complicado moverme entre opciones. Entonces, si te has comprado el iPhone 16 y crees que también es un motivo por el que no lo utilizas, bueno, pues puedes ir a ajustes, a accesibilidad y vas a bajar hasta ver este botón de control de la cámara. Y aquí, atención, porque primero podemos desactivarlo si no lo quieres desde aquí y también podemos hacer que este botón vaya o más suave o más fuerte, pues poniéndolo más suave es como a mí mejor me ha funcionado. Lo digo por si quieres probarlo tú mismo y así ver si de esta manera se soluciona algún problema. Ahora si vamos dentro de los ajustes a directamente cámara, aquí arriba del todo ya vas a ver el nuevo menú que tenemos para este botón, control de la cámara. Si hacemos clic, aquí es donde vas a poder cambiar qué va a pasar cuando hagas clic. Porque hay una cosa que no se está comentando y es que al final esto, como te he dicho, puede ser un acceso directo a otra aplicación. No tiene por qué abrirte la cámara de tu iPhone. Y esto es bastante interesante para aquellas personas, por ejemplo, que utilicéis o tengáis un móvil de empresa y simplemente lo necesitéis pues para abrir Instagram, por ejemplo, o empezar a grabar una story. Esto puede parecerte una tontería, pero hay mucha gente que utiliza el iPhone para ello. Entonces, desde aquí podemos controlar este botón. Por ejemplo, si queremos que se abra con una pulsación o dos pulsaciones, pero es que además te permite cambiar la aplicación que va a abrir. Y como ves, ahí ya tenemos Instagram de base y si tú tienes, por ejemplo, Snapchat porque lo utilices, también te va a aparecer. Esto seguramente con el paso del tiempo, estoy grabando esto en octubre, acaba de salir el iPhone como aquel que dicen, démosle un tiempo a las aplicaciones de terceros para que se pongan las pilas, como siempre digo, y probablemente aquí en este listado encontremos Blackmagic o otras cámaras más profesionales o que utilices tú incluso en tu día a día, como puede ser de estas vintage que te he enseñado en el canal. Esto es cuestión de tiempo, pero quería que lo supieras, que esto se puede cambiar desde los ajustes. Y de esta manera a lo mejor hacerlo un poquito más útil o más práctico para cada usuario. Recuerda que todo lo que te voy a enseñar en este apartado lo comparten ambas gamas, ¿vale? Tanto la gama más pro como la gama básica o normal. Entonces, de lo siguiente que vamos a hablar son los estilos fotográficos, porque es algo que lleva con nosotros desde hace muchos años, pero realmente no era muy útil, porque tú cuando hacías una foto con el estilo fotográfico opuesto, después no podías quitárselo, regularlo, y por lo tanto llegaba a ser una foto que a lo mejor no era funcional, depende para qué usos. Esta opción de estilos fotográficos la han mejorado, la han cambiado, la han actualizado, podemos decir, para que sea pues mucho más práctica. Esta opción la vamos a encontrar dentro de los ajustes, también dentro de cámara, y aquí vamos a encontrar estilos fotográficos. Esta opción que encontráis en los ajustes de la cámara es para que puedas seleccionar directamente un estilo fotográfico para que siempre se aplique el mismo o que cuando tú actives un estilo fotográfico aparezca este estilo. Entonces depende de si subimos, bajamos, tiramos hacia la derecha, tiramos hacia la izquierda, verás que las fotos se van cambiando. La edición de la foto cambia. Depende del gusto de cada uno, selecciona lo que a ti te guste. Y como digo, cada vez que actives el estilo fotográfico, que ahora te enseñaré cómo, se aplicará este que tú has creado, pero luego lo vas a poder cambiar tanto una vez hecha la foto como antes de hacer la foto. Así que vamos a entrar directamente con nuestro control de cámara a la cámara. Aquí podemos acceder a estos estilos tanto desde el control de cámara como también con el dedo tirando hacia arriba y es la tercera opción. Pero si ahora tiramos hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a poder ver todos estos que te he dicho que son muchísimos. Y aquí encontraremos, por ejemplo, el que seguro que has visto en redes sociales, que es el ámbar, que bajo mi punto de vista es el que más me gusta. Entonces, a partir de aquí podemos otra vez regular según lo que más nos guste. Pues, por ejemplo, hacia aquí arriba y ahí. Por cierto, truco, si quieres compartir este estilo con un amigo tuyo, puedes pasarle esto de aquí arriba que pone tono, color y paleta. Esto es lo que tu amigo después puede intentar controlar desde su iPhone, esos valores exactos para encontrar ese estilo concreto. Una vez hecho esto, ahora haces la foto normal y corriente y ahora dentro de tu galería vas a poder editar ese estilo fotográfico. Pero no te va a dejar si no tienes esta opción marcada. Y es que tenemos que ir primero a la configuración de la cámara en ajustes y hacer clic donde pone formatos. Y aquí, lamentándolo mucho, esto de estilos fotográficos solo funciona si tenemos la opción de alta eficiencia activada. Que si lo recuerdas de vídeos anteriores o incluso el vídeo del año pasado, yo te recomendé que pusieras el más compatible. ¿Por qué? Porque al final el más compatible lanza fotografías en JPG y si tienes un sistema híbrido, por ejemplo tienes un Windows o tienes también
un Android en casa, a la hora de pasarte las fotos no va a detectar ese archivo en HEIF, que es la extensión de Apple, porque no es el más compatible. Entonces, para poder hacer la prueba vamos a poner alta eficiencia y ahora vamos a ir a la foto que hemos hecho antes con ese estilo. Cuando le damos a edición, ahora va a aparecer una nueva funcionalidad que se llama estilos, y aquí es donde vamos a poder volver a regular los parámetros del estilo fotográfico que hemos aplicado, como también cambiar el estilo fotográfico, incluso quitárselo dentro del modo este que se llama estándar. Así es como realmente funcionan los estilos fotográficos ahora en el iPhone 16, porque esto no va por software, esto no vino con iOS 18, esto solo lo encontramos, cosa que no llego a entender, esto solo lo encontramos en los modelos de la gama 16. Si me sigues en mis otras redes sociales o incluso aquí en YouTube, ya hice un vídeo sobre ello, yo me compré hace unos meses esta camarita, que podríamos decir que es una cámara profesional, que es la Ricoh GR3. Entonces, algo que siempre me preguntáis en mi Instagram, que si no me sigues es este de aquí, ¿vale? Es que si se puede comparar o intentar replicar el toque que yo le doy a mis fotografías hechas con la Ricoh, que salen así directamente de la cámara, como estás viendo ahora en pantalla, si eso se puede replicar en nuestro iPhone o de qué manera sin utilizar aplicaciones de terceros como podría ser Lightroom. Entonces, marcas como por ejemplo la Ricoh o también Fuji, lo que tienen es que de forma interna puedes cambiar ciertos parámetros de la cámara para que tú cuando lances una foto, esa foto ya tenga como unos colores, como un filtro puesto para que todas las fotos queden igual y le puedas dar un poquito más de personalidad. Y así es como yo tengo configurada la Ricoh por dentro. Ahora, hablando de los estilos fotográficos, quiero hacer un pequeño símil, y es que esto que te acabo de enseñar de la Ricoh es un poco lo que han intentado hacer con los estilos fotográficos en tu iPhone. Vaya, que puedas lanzar fotos ya con un preset, con un estilo fotográfico aplicado a esa foto para que todas tengan el mismo tono, el mismo, no sé cómo decirlo, el mismo mood. De hecho, voy a hacer un juego ahora para que me respondas en comentarios y así también yo sepa quién ha visto realmente todo el vídeo. Y es que te voy a dejar ahora mismo aquí en pantalla dos fotos. Me tenéis que decir en comentarios cuál creéis que está hecha con el iPhone y cuál creéis que está hecha con la Ricoh. He intentado que sean muy similares para que sea un poco más complicado. Tenéis la opción A y la opción B. Me ponéis en comentarios, la opción A es tal, la opción B es tal. Y os iré respondiendo según si habéis acertado o no. Así que os leo en comentarios. Otra de las cosas que también han incluido en ambos modelos es esta opción de fotos espaciales. Esto ya lo veíamos en el iPhone 15 Pro, pero bueno, de forma rápida es una opción que te permite hacer fotos que para ti serán bastante parecidas a una foto normal, pero con un Vision Pro se pueden visualizar y hacer como si fuera una foto hiperrealista porque entras dentro de la foto. De verdad, es una cosa que cuando podáis probarlo vosotros mismos en el Vision Pro creo que os va a gustar un montón. A mí me gustó bastante la experiencia de como meterte dentro de la foto o del vídeo. Es algo muy bonito, sobre todo pensado para recuerdos, pero entiendo que esto es una funcionalidad que yo agradezco que pongan porque es una cosa más, pero que prácticamente nadie va a utilizar. Igual que la fotografía macro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer fotos en macro, pero no es algo que utilice casi nunca. Es algo más concreto cuando quiero pues una foto muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que ya tenemos macro también en el iPhone 16 normal, la gama normal, y como han mejorado el ultra gran angular en la gama Pro, pues que sepáis que ahora tenemos 48 megapíxeles también en la fotografía macro. Y por último, una cosa que la verdad creo que se piensa todo el mundo que solo está en el modelo Pro, pero es que también lo tenemos en el 16 normal y obviamente también Plus, es esto de la mezcla de audio. Probablemente hayas visto un montón de vídeos ya en internet de gente probando esto del nuevo sistema de sonido de los iPhones 16. Y es que han incluido varios modos de corrección de audio, es decir, que tú cuando te grabes un vídeo, después en la edición puedes regular cómo quieres que se escuche. Y este tipo de corrección lo que va a hacer es potenciar más tu voz para que se note un poco más nítida, a la vez que, por ejemplo, estás en un ambiente un poquito más de ruido o incluso en un ambiente que haya un poco de eco o reverberación. Pues como por ejemplo ahora en mi vídeo de YouTube, que estoy utilizando un micrófono para que mi voz se escuche un poco más nítida, pues lo que han intentado hacer es que eso ya esté dentro de tu iPhone y puedas regular si quieres más nitidez o menos nitidez en tu voz. Sinceramente, otra de las cosas que creo que no voy a utilizar mucho porque se me olvida que existe, pero si en tu caso es algo que estabas buscando por trabajo, por lo que fuera, pues que sepas que también lo tenemos en el 16 normal. Y así es como funciona. Este es un clip en la naturaleza, pasan muchos coches, hay un poquito de ruido, también tenemos a Albert hablando por detrás, yo lo oigo, así que durante este clip, como estaréis viendo, se irá cambiando la voz según el formato que yo le vaya poniendo, ¿vale?
a ver qué tal funcionan estos modos. Lo estamos poniendo muy extremo, ¿eh? Pero bueno, podría ser un ejemplo de vlog perfectamente. Probablemente ahora te hayan entrado muchas más dudas de qué modelo elegir porque, como ves, son bastante parecidos. Entonces, vamos a pasar ahora mismo ya directamente a las funcionalidades que son nuevas, pero también exclusivas del modelo Pro, que obviamente, al ser modelo Pro, pues trae más cositas que el modelo 16 normal, así que vamos a analizarlas. La primera de todas es esto de poder grabar un vídeo a 120 fotogramas por segundo. ¿Y esto qué es? Sin entrar mucho en tecnicismos. Pues mira, para que lo entiendas tú rápido y fácil, es poder hacer cámara lenta. Pero Judith, si ya podíamos hacer cámara lenta de normal, si tenemos aquí esto que se llama cámara lenta. Vale, pues vamos a diferenciarlo. Esto de cámara lenta es un botón que siempre hemos tenido, pero lo máximo que podíamos conseguir de calidad era grabar a 1080, que es de hecho lo que podemos grabar aún con el iPhone 16 normal. Y en esta opción de cámara lenta se podía grabar ya a 120 fotogramas por segundo, incluso un poquito más. Pero ahora, como digo, tenemos el 4K, que eso amplía muchísimo más la resolución del vídeo. Pero eso sería esta opción de cámara lenta, que básicamente tú grabas el vídeo ya directamente en cámara lenta. Pero lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy no es precisamente esta opción de cámara lenta, sino más bien el poder grabar un vídeo normal, pues el típico vídeo que grabas con el iPhone rápido, pero directamente a 120 fotogramas por segundo y no a 30 o 60, que sería lo habitual. Esto lo que nos permite es que el vídeo no esté directamente en cámara lenta y por lo tanto no se pueda recuperar, a no ser que luego en la edición con Final Cut, por ejemplo, lo pasaras a cámara rápida, sino más bien que el vídeo está grabado normal, es decir, que tú ves un vídeo normal, pero ahora si quieres puedes reducir esa velocidad que va a quedar muy fluido. Espero que se haya entendido. Entonces no hace falta que te exportes este vídeo y luego en postproducción con el ordenador lo hagas como se hacía anteriormente, sino que ahora, cuando tú grabes un vídeo a 120 fotogramas por segundo, que ahora te enseñaré cómo aplicarlo, a la hora de editar vas a ver que arriba del todo aparece como una curva de velocidad. Si eliges, por ejemplo, esta de aquí, vas a poder ver cómo el vídeo pasa a ser cámara lenta y encima puedes elegir el momento exacto en el que quieras esa cámara lenta. Así que digamos que ahora podemos grabar a más resolución, más fotogramas y además después poder editar todo esto directamente en tu iPhone. ¿Que sí es útil? Bueno, esto va a depender mucho de cada usuario. Por ejemplo, mi compañero y amigo Javi lo utiliza un montón para grabar los vídeos, porque antes, al estar en 1080, pues si grabas ya con tu cámara profesional a 4K, era una bajada de resolución bastante fuerte, pero ahora, como nos lo han igualado a 4K, son clips que se pueden utilizar también para nuestros vídeos. Y de hecho, el vídeo que estás viendo ahora mismo, todos estos de hecho, están grabados a 4K 120 fotogramas por segundo y editados para que se vea esa cámara lenta. Vale, Judith, muy bien, te has explicado súper bien, pero ahora yo voy a grabar y no me permite grabar a 120. ¿Cómo lo haces? Bueno, tenemos que ir a los ajustes de la cámara y ahora donde pone grabar vídeo, aquí va a aparecer esa nueva opción de 4K a 120 fotogramas por segundo. Si no la tenemos activada, no nos va a aparecer como una nueva opción dentro de nuestra cámara, así que deberíamos activar directamente esta opción y ahora sí, en estas opciones de poder pasar a cuántos fotogramas queremos, aparecerán esos 120 fotogramas por segundo y ya podrás aplicar todo lo que te acabo de contar. Esto que te voy a contar no es una opción extra, es más bien simplemente lo que ha pasado físicamente en el iPhone. Y es que de los errores se aprende y en el iPhone 15 Pro teníamos el zoom hasta el x3. Y si querías el x5 tenías que irte a la gama más alta, que es el iPhone 15 Pro Max, que aparte de ser más caro, es mucho más grande. Y si eres un usuario como por ejemplo yo, que no te gustan los iPhones enormes, pues esa opción directamente ya la descartabas y te quedabas sin ese zoom del x5. Bueno, pues esto ya no pasa en la gama del 16 y es que si te compras el iPhone 16 Pro normal vas a tener el x5 y por lo tanto ya no tienes ese x3, sino que tienes un poquito más de zoom. Y por último, hablando de lo físico, también simplemente volver a remarcar, por si alguien ha saltado el capítulo anterior, que han mejorado, bueno, básicamente han puesto 48 megapíxeles también en el ultra gran angular y no solamente en la cámara principal, en el x1 habitual. Es decir, que en la cámara 0.5, esta que es un poquito más amplia, ahora también tenemos más resolución. Esto que te acabo de contar son las cositas que han puesto nuevas en este modelo, en el 16 Pro o Pro Max. Pero recuerda que con el iPhone 15 Pro, que obviamente todo eso que tenemos en el 15 Pro lo tenemos también en el 16, vinieron cositas que sí o sí hacen que sea una diferencia clara por lo que hace a la cámara entre la gama básica y la gama Pro. Que bajo mi punto de vista, estas opciones que ahora te enseñaré son las que hacen que te decantes sí o sí entre un modelo Pro o un modelo normal. Porque si ninguna de estas tres opciones que ahora te mencionaré te interesa, creo que está bastante claro
que el 16 normal podría ser un muy buen dispositivo para ti. La primera opción de la que te voy a hablar es el poder lanzar fotografía en formato RAW o RAW. Vamos a llamarle fotografía RAW, que es como yo le llamo en casa, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de archivos son los que encontramos también en cámaras profesionales porque digamos que es un archivo más crudo que no procesa tanto la foto porque lo que hace es permitirte que después tú en la edición puedas regular parámetros sin perder ningún tipo de calidad. Es un resumen enorme, ¿vale? Lo siento, estudiantes de fotografía, fotógrafos, expertos en el vídeo, en el cine, en las fotos, que ya me huelo algunos comentarios vuestros diciendo que no tengo ninguna idea de fotografía. Bueno, yo conozco a mi audiencia y así es como yo creo que lo van a entender mejor, ¿vale? Pero fotógrafos del mundo, si os quedáis más tranquilos, os invito a que dejéis un comentario explicándolo con muchísimo tecnicismo para que si a alguien le entra alguna duda, pues pueda revisar los comentarios y así leerlo con más exactitud. Igualmente yo creo que se entiende que es una foto que va a pesar mucho más porque tiene mucha más información dentro y por lo tanto después podemos controlar mucho mejor los parámetros. Entonces, dicho esto, te voy a hablar pues como Judith, como una persona normal y corriente, y es que yo nunca he hecho una foto en RAW con el iPhone. Lo he hecho obviamente para alguna review, pero no es algo que yo utilice, primero por eso, porque pesan mucho más los archivos, y luego es que sinceramente no los llego a utilizar nunca y se quedan en el carrete. Es probable que tú sí que estés buscando esa calidad un poco más profesional, pero es que incluso con la Ricoh lanzo en JPG, es decir, no es un formato que, sinceramente, a no ser que sea para YouTube, miniaturas o algo más profesional, pues cuando era fotógrafa de producto en las agencias o cuando me contratan ahora como freelance, obviamente eso es algo que sí que utilizo para poder editar correctamente todas las fotografías y no solamente el color, que sé que mucha gente solo piensa en el color, sino también parámetros como las luces y las sombras sin que se queme la imagen o quede un resultado desastroso. Entonces vamos a imaginarnos que esto es una lista como cuando quieres decidir algo que pones pros y contras. Bueno, pues cogemos esto del Pro RAW y ahora tú decides si es un pro o un contra para ti. Entonces, siguiente funcionalidad, el grabar vídeo en ProRes. Y más concretamente con la extensión Log. Creo que a estas alturas todo el mundo ya sabe lo que significa grabar el Log, pero por si acaso te lo explico también. Bueno, pues es un vídeo que también tiene muchísima más información que un vídeo normal y de hecho está grabado así como en blanco y negro, que no es blanco y negro, sino es un perfil de color muy desaturado, para que me entiendas, que está pensado para que luego tú en postproducción puedas editarlo de forma más profesional poniéndole tus LUTs, regulando las luces, las sombras, los colores que más te gusten a ti. Esto ya sabéis que yo siempre os digo que lo utilizo para cuando grabo vídeos para el canal de YouTube. En este mismo vídeo que estás viendo, todos los clips que he ido poniendo del iPhone, obviamente te lo he ido indicando, revísalo por si acaso, en la mayoría habrás visto que están grabados en ProRes. Bueno, pues significa precisamente eso, que el vídeo original era así y que con las correcciones que yo le pongo en postproducción consigo que pase de eso a esto. Pero vaya, igual que hago con la Osmo Pocket pasando de esto a esto. Y de igual forma hago que este vídeo que estás viendo se vea así de bonito, pero es que realmente la cámara me lo graba así. O sea, literalmente así grabo todos mis vídeos. Y luego yo hago que pase a ser lo que estás viendo, esto. Así que volvemos a coger esa lista de pros y contras y decides si es algo que vas a utilizar o no. Y por último, pero no menos importante, te lo aseguro, es esto que se llama cámara fusión. Seguramente habrás visto que muchas veces cuando haces una foto en x1, en el iPhone 16 normal o en el 15 normal, cuando haces clic en el 1 no pasa nada. Es decir, que no tienes diferentes distancias focales, ahora hablaremos sobre esto. Pero en cambio, cuando tenemos la foto desde el Pro, tanto el 15 Pro como el 16 Pro, y hacemos clic en el x1, pasamos de 24 a 28 y hasta un 35 milímetros. Yo sinceramente me olvido de que existe y siempre lanzo las fotos en lo que haya tocado y normalmente tengo de base 24 milímetros. Pero a lo mejor tú esto sí que le ves algún tipo de funcionalidad. De nuevo, ponlo en tu lista de pros y contras. Te recuerdo que estas tres funcionalidades también las tenemos en el 15 Pro, no en el 15 normal, en el 15 Pro y Pro Max. Bueno, llegados a este punto, conclusiones. ¿Vale la pena? ¿Hay entonces tanta diferencia entre el modelo normal y el modelo Pro? ¿O incluso con la gama anterior? El 15 Pro. Pues a ver, vamos a empezar primero con las gamas de este año, la gama 16. iPhones en mano, vamos a ir comprobando las opciones para que veas realmente las diferencias entre sí. A modo también un poco resumen del vídeo.
Ambos tienen control de cámara, ambos tienen los estilos fotográficos, ambos graban a 4K 60, pero el modelo Pro encontramos ahí la primera diferencia. Tenemos la cámara lenta que hemos comentado, el resto de opciones son exactamente las mismas. La cámara lenta ya hemos comentado que ahora se puede grabar a 4K 120 fotogramas por segundo, mientras que en el 16 normal seguimos manteniendo la resolución estándar, la 1080. El grabar sonido, que esto es una nueva opción de iOS 18, tenemos exactamente lo mismo. Conservar ajustes tenemos exactamente lo mismo. Después tenemos las tres mismas opciones. A nivel de composición tenemos lo mismo. Aquí encontramos lo de cámara fusión que te he comentado, es decir, 24, 28, 35 milímetros, cosa que en el 16 normal no tenemos. Por supuesto tenemos los retratos en modo foto y finalmente las tres mismas opciones. Y para finalizar la comparativa, lo más obvio, y es que en el 16 normal tenemos una cámara menos que en el 16 Pro. ¿Qué cámara? Pues efectivamente el zoom, ese famoso por 5 que encontramos en el modelo Pro. Hay dos opciones que no hemos comentado en el vídeo, me parece que es lo más común que utilizarás probablemente cuando tengas un iPhone. La primera es el modo selfie, que tal es la cámara selfie, y la segunda es la estabilización del iPhone, porque sinceramente, bajo mi punto de vista, es de las cosas que más destaco de tener un iPhone. Vamos a empezar con la estabilización, que me apetece más, y es básicamente que en el modo vídeo, arriba del todo encontrarás una persona como corriendo, ¿vale? Y estará tachado. Si haces clic en él, entrarás en el modo acción, y esto lo que implica es una bajada de resolución, vamos a 2,8, pero todos los clips que grabes con esta personita activada van a tener una estabilización brutal. No es necesario que lo actives en cualquier clip, pero si estás corriendo, si vas en coche, cualquier tipo de actividad que suponga que vayas a grabar así, ¿vale? Pues puedes activarlo y verás una diferencia abismal. De hecho, te voy a poner ahora mismo una comparativa de lo que yo veo cuando estoy grabando el vídeo, está grabada la pantalla, versus, atención, cómo ha quedado ese mismo vídeo. Espero que entendáis ahora el por qué digo que para mí es uno de los grandes motivos por los que elijo el iPhone, sobre todo pensando como una cámara también para grabar contenido aquí en YouTube y que se vea estabilizado, bonito, agradable. Pero te recuerdo que esto también lo tiene el 16 normal, ¿vale? Esto quiero dejarlo muy claro porque también funciona realmente bien. Me ha gustado mucho el juego que he hecho antes de la Rico, de que adivinarais cuál es cuál, y en este caso se me ha ocurrido que vamos a hacer una comparativa de la selfie para que veas ambos casos. Literalmente me voy a grabar así, con ambos teléfonos enganchados, y ahora mismo te voy a dividir la pantalla y voy a poner ambos vídeos. Obviamente, uno grabado con el iPhone 16 y el otro grabado con el iPhone 16 Pro. Y me gustaría que intentes adivinar cuál es cuál. No me extraña que te esté costando identificar cuál es cuál, porque te voy a compartir un secreto, y es que tienen la misma selfie, así que es normal que te haya costado identificarlo. Ahora ya te pongo el resultado para que entiendas cuál ha sido cuál, y es que el tema de grabar con la cámara frontal, la selfie, esto va a variar muchísimo la calidad del vídeo si hay más luz o menos luz. Y no es lo mismo grabar en las condiciones que te acabo de enseñar el ejemplo, yo en el coche con el sol literalmente de cara, que grabar de noche en tu cuarto sin ningún tipo de foco apuntándote ni nada. Entonces es normal que tengas selfies que se vean súper bien y tengas selfies que se vean fatal. Pero esto yo creo que va a pasar con cualquier cámara que tengas, no solamente un iPhone. Ahora sí, yo creo que con esto he intentado resolver todas las dudas que yo creo que te pueden surgir a la hora de elegir un modelo u otro. Me he basado mucho en mi mejor amiga, que ha elegido el iPhone 16 normal en cambio del Pro, siendo una persona que crea contenido en redes también. Y como digo, me he inspirado en ella a la hora de pensar este vídeo, porque creo que muchos estaréis en la misma situación y es probable que muchos de vosotros sí que notéis esa diferencia de precio y os hagáis esa clásica pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Me vale la pena ir a por el Pro teniendo el 16 a buen precio y teniendo una cámara realmente decente? Siento deciros que la respuesta no os la puedo dar yo. La respuesta tiene que venir de vosotros mismos. Va a variar mucho de presupuestos, va a variar mucho de las funcionalidades que hemos visto en este vídeo, si te vale la pena o no. Coge esa lista que yo te he pedido que vayas haciendo durante el vídeo de pros y contras y decidas si te vale la pena o no invertir un poquito más o quedarte con la versión normal, que sinceramente, y no me creo que vaya a decir esto, pero este modelo, el de este año, el 16 normal, considero que es un muy buen modelo para la mayoría de personas. Ahora bien, si la duda nace entre estos dos modelos, el del 15 Pro, el del año pasado, o el de este año, el 16 Pro, creo que el apartado de novedades exclusivas del modelo Pro te va a servir bastante a la hora de decidir si te vale la pena pagar un poquito de más por aquellas pequeñas cosas que han incluido. Yo sinceramente creo que este modelo sigue siendo muy válido. Y si tuvieras el presupuesto, yo elegiría el 16 Pro porque así, pues oye, tienes el modelo actual, todo lo que eso conlleva,
pero si no, el 15 Pro para mí sigue siendo una muy buena opción. Al menos por lo que hace a la cámara. Así que ya está, hasta aquí el vídeo. Espero de verdad que te haya gustado mucho. Yo sé que ha sido larguísimo, yo lo sé. Lo siento, pero para ser totalmente sincera contigo, he intentado agrupar todos aquellos temas que me habéis ido pidiendo a lo largo de estas últimas semanas. Judith habla de la Ricoh, Judith habla de la cámara, Judith habla de las diferencias entre un modelo u otro, Judith vale la pena el 15 Pro o el 16 Pro. Todo esto agrupado en el mismo vídeo para que os sirva y de verdad os ayude a tomar una decisión. Creo, sinceramente, que la cámara, como he dicho al principio del vídeo, al menos bajo mi punto de vista y mi uso, es un motivo que puede decantar una balanza entre un modelo u otro, así que de verdad espero que este vídeo te haya ayudado a tomar una decisión o incluso a saber si vale la pena comprarte un iPhone. También puede ser. Así que ya está, no me queda nada más que añadir. Te voy a estar leyendo en comentarios a ver si has adivinado qué foto está hecha con una cámara profesional y cuál es la del iPhone. Si te ha gustado el vídeo, si te ha ayudado, si te ha servido, puedes compartir este vídeo también con tus amigos que estén aún ahí decidiéndose. También puedes darle me gusta, que sería una opción, pero la que más me ayuda a seguir creando contenido es que te puedas suscribir para poder traer más vídeos similares o que hablemos de otras funcionalidades o que incluso hagamos otras comparativas. Millones de gracias, chicos. Os voy a dejar este otro vídeo por aquí por si no lo has visto y quieres seguir viendo más vídeos de mi canal y nos vemos en el próximo en un par de días. ¡Mua! ¡Adiós!